en esta emisión de La Finca de Hoy. ¿Cómo puede hacer más eficiente el establecimiento de ejemplares Zimbra en zonas de trópico bajo? Un ganadero nos entrega algunas recomendaciones. Para lograr una producción exitosa del mangostino, es fundamental que determine correctamente los tiempos de cosecha. Agua y aire son los elementos primordiales para realizar la propagación natural de orquídeas, una de las flores colombianas más reconocidas a nivel mundial. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. ¿Qué tal, amables televidentes? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de La Finca de Hoy. Es un placer acompañarlos en este nuevo episodio y vamos a empezar con algo bien interesante porque en nuestro programa siempre nos preocupamos, o mejor, procuramos darles a conocer las razas o los cruces genéticos más convenientes para sus ganaderías. A continuación vamos a conocer de la raza Zimbra, que es muy conveniente para trópicos bajos. Conozcamos más a continuación. Bienvenidos. Al oriente del departamento de Córdoba, específicamente en el municipio de Ayapel, conversamos con Marlon Torrado, médico veterinario, quien nos explicó las dos formas correctas de llegar a los ejemplares Zimbra en las proporciones adecuadas y funcionales para que sean animales altamente productivos en esta zona tropical, donde las temperaturas diarias pueden oscilar entre los 36 y 40 grados centígrados. Para llegar a un Zimbra es utilizando dos razas puras. En este caso tenemos el Cebú, el Brahman y tenemos el Simmental. Cruzamos estas dos razas para obtener el F1, que son estos animales que están acá. Tenemos el F1. Este F1 ya está inseminado con semen Brahman puro. El resultado de ese cruzamiento, que viene siendo un 3/4 Cebú por un cuarto de Simmental, esas novillas las vamos a inseminar con un Simmental puro y llegaríamos al cruce 5/8, 3/8. Para lograr el F1 Brahman por Simmental, lo recomendable en esta zona es que la base sea de la línea que le aportará la resistencia, lo que implica tener hembras cebuinas puras e inseminarlas con semen de un toro Simmental puro, pues en el clima de la zona se dificulta mantener un tono de la raza europea. Aplicando estas indicaciones para lograr el F1, que sería el punto de partida para llegar al Zimbra, Marlon nos cuenta otra manera acertada de lograrlo. La otra manera de llegar al 5/8, 3/8, que es el cruce ideal, el cruce que ha demostrado mayor productividad en carne, en leche, en el doble propósito, que es lo que buscamos en este clima tropical de Ayapel. Entonces, estas F1s las cruzaríamos con un toro 3/4 de Simmental y llegaríamos también por otra línea al 5/8, 3/8 y nos dan los mismos resultados. Lo que se busca es que la porción 3/8 sea de Brahman y el 5/8 sea de la línea Simmental para poder obtener los mayores beneficios de la raza. Este ha sido el cruce comprobado en dar buenos rendimientos, una mejor producción de carne y leche y la longevidad que les permite a los ganaderos tener vacas con más partos durante su vida productiva. Lo importante es que el 5/8 y el 3/8 estén en esa proporción. Nosotros buscamos que el 5/8 se dé en la proporción más hacia el Simmental, porque nosotros necesitamos la raza que nos ayude a aportar más carne y más leche, que es lo que buscamos en la región de Ayapel, un doble propósito. La primera fórmula para llegar al Zimbra, en la que el F1 Brahman por Simmental se insemina con semen Brahman y la hembra resultante luego se cruza con semen de Simmental puro, toma entre 7 y 8 años. Y la segunda fórmula, en la que el F1 se cruza con un toro que sea 3/4 de Simmental, toma aproximadamente 4 o 5 años. Independientemente del método que se escoja, ambas formas son correctas para llegar al ejemplar en las proporciones indicadas. Cuando no se tiene el conocimiento de los cruzamientos, entonces se ve que se pasan mucho al Simmental, se hace muy pura la raza
y esos animales no pueden vivir en nuestro medio. Son animales que van a tener dificultades de adaptación. El resultado final, que es el animal cimbra, viene siendo un bovino F3 con 62% de sangre cimental y 38% de sangre brahman. Pero entonces ahora, ¿qué se debe hacer para continuar con esa raza? ¿Cómo pueden los ganaderos prolongarla y mantenerla? Eso también se lo preguntamos a nuestro entrevistado. Debemos seguir retrocruzando cimbra con cimbra y continuamos porque ya formamos una raza. Ya ahí obtenemos una raza con las características definidas, porque es que los cruzamientos en la ganadería son a largo plazo y si los hacemos mal, vamos a tener muchas pérdidas. Entonces, no hay tiempo para perder, tenemos que hacer los cruzamientos bien desde el comienzo y no esperar a llegar a 8 años y decir, nos equivocamos. Pequeños y medianos productores deben consultar siempre con profesionales en medicina veterinaria y zootecnia o asesorarse en las sumatas de los municipios para lograr mejorar la genética de sus animales y llevar unos cruzamientos que sean rentables de acuerdo con el propósito de la explotación y el territorio en el que se desarrolle. Desde la siembra hasta la cosecha del mangostino, los agricultores del departamento del Tolima son bien rigurosos en desarrollar un plan estratégico para obtener calidad en la fruta. A continuación vamos a conocer cómo son los tiempos de fertilización y cuáles son las estrategias para prevenir plagas y enfermedades con el propósito de que el fruto sea de buena calidad. Para sembrar el mangostino debe ser antes de que inicie la temporada de lluvia para que el árbol empiece a crecer con la humedad necesaria. Además, es importante seleccionar el área donde va a cultivar que tenga un buen espacio para sembrar el árbol de mangostino de 11 a 12 metros. Luego, se requiere hacer la respectiva preparación del suelo haciendo un control de malezas y plagas como la hormiga arriera que pueden afectar el cultivo. Contar con suelos profundos, arenosos o arcillosos, además de la aplicación de fertilizantes para que el fruto crezca con alta calidad de nutrientes como vitamina B, C y calcio. Tiene primero la selección de la fruta para semilla. La mayoría de los árboles que hay en esta empresa y en toda esta región son clones, ¿sí? ¿Clones por qué? Porque la semilla que aparece dentro de las frutas no es una semilla sexual, es una semilla asexual, ¿sí? Es un fenómeno denominado apomixis que quienes estén interesados pueden consultarlo. Y las semillas tienen una viabilidad muy corta, porque si se desecan se pierden la germinación. Entonces se saca la semilla y se siembra inmediatamente después de sacada de la fruta o se mantiene con una buena humedad unos pocos días. Las semillas son embriones que cuando el fruto empieza a crecer brotan la semilla, la raíz y plántula. Para lograr una eficaz siembra de mangostino, se debe cuidar el árbol en la etapa de vivero, haciendo riego constantemente una vez al día para que no se deshidrate y así evita la aparición de plagas y enfermedades. En vivero, con buen manejo, puede tener 4 ritmos de brotación. Un ritmo de brotación es cada brote que tiene 2 hojas, ¿sí? Y ese brote después produce otros 2 brotes. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, las plantas se van ramificando y demoramos con buen manejo para tener árboles de inicio de producción 10 años. Pero el número de terminales aptos para producir es relativamente pequeño. Y entonces hasta que crece más el árbol y llega a un volumen determinado, un área de follaje y número total de terminales para producción. Cuando se va a sembrar el árbol de mangostino, tenga en cuenta los espacios entre un árbol al otro, es decir, se debe mantener una distancia considerable entre los árboles para que puedan crecer sin ninguna dificultad, debido a que el diámetro del árbol es de 9 a 12 metros y su altura está entre 7 a 25 metros. Es la parte sanitaria donde
Especialmente los árboles cuando están pequeños tienen algunos problemas por trozadores, por hormigas y otros insectos que no son de mayor dificultad para el manejo. Es muy resistente a enfermedades y a otras condiciones, pero es muy susceptible a la falta de agua. Entonces, y de nutrientes. La temperatura para la siembra de este fruto debe estar en promedio de los 28 grados centígrados, ya que si desciende o es inferior a los 20, el árbol deja de crecer, afectando el proceso de producción del mangostino. Nosotros hacemos un diagnóstico de la fertilidad del suelo y de los requerimientos de la planta, teniendo como fundamento mínimo un análisis de suelo anual, y mínimo 2 análisis foliares anuales, y también pues cuando se decide hacer planes de fertilización hay que tener en cuenta ese diagnóstico y hay que tener en cuenta las exportaciones de los árboles, la precipitación. Luego de sembrar el árbol de mangostino, pasa un periodo de 15 años para que llegue a la cosecha. Cuando la fruta empieza a madurar, presenta un color morado oscuro y su textura es blanda. En el momento de hacer la recolección, la puede hacer manual para evitar que la fruta caiga y pueda sufrir lesiones. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de estas hembras puede engendrar a los 3 meses de edad? A. La coneja. B. La cuy. C. La pata. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál de estas hembras puede engendrar a los 3 meses de edad? A. La coneja. B. La cuy. C. La pata. La respuesta correcta es la B. Las hembras de los cuyes pueden engendrar a partir de los 3 meses debido a que presentan su primer celo luego de las 9 semanas de nacida. Su tiempo de gestación es de 60 a 70 días con camadas de hasta 9 cuyes. Colombia es el país que tiene más variedad de orquídeas a nivel mundial. Se habla de por lo menos 4.000 especies. En el siguiente informe vamos a conocer cómo propagar y mantener estas plantas que de hecho son muy hermosas. Colores, formas, bellezas y particularidades en su desarrollo son, entre otras, algunas de las características de las orquídeas que más convencieron a Wolman Rodríguez para dedicarles un espacio considerable de su finca y de esta manera poder propagarlas e idolatrarlas. Ese espacio es este vivero con cobertura parabólica tipo invernadero, donde cada una ocupa un lugar exclusivo. Este sector están las que son de más clima caliente. Y allá al fondo podemos apreciar el volcán Norte, que está es para otra temperatura, ya es para más clima frío. Entonces todo eso se tuvo en cuenta. Que no fueran en un lugar encerrado. Tiene su mallita donde están protegidas para que de pronto no lleguen como algunas aves grandes de pronto a maltratárnoslas. Las orquídeas no soportan el sol directo, las temperaturas inferiores a los 18 grados, ni mucho menos la exposición directa y prolongada de sus flores, hojas y tallos al agua. Cumpliendo estas 3 condiciones, nuestro entrevistado asegura no tener que utilizar fertilizantes ni fungicidas. Tratamos de no aplicarle abonos, ni fungicidas, ni insecticidas, las dejamos como muy al natural. Otros cultivadores aseguran que la flor de mayo, como también se le conoce, es demandante en nitrógeno, fósforo y potasio mínimo 2 veces al año, además de fumigaciones quincenales contra la botritis, hongos, avispas y ácaros. Wolman rechaza todas estas prácticas porque, según él, las orquídeas son plantas que naturalmente ejercen una especie de parasitosis mecánica, es decir, que usan otro vegetal u objeto como soporte sin necesidad de alimentarse de sus nutrientes. Un 80% son epífitas. ¿Qué es epifitismo? Epifitismo es el mecanismo de adherirse a una superficie. Se pueden adherir a un plástico, se pueden adherir a un madero, se pueden adherir a un pedazo de hierro, sobre una piedra, las rubículas, se pueden, ahí, y desde que usted tenga buena aireación y buena humedad, ellas viven ahí fácilmente. Para su propagación bastaría con una observación detallada y constante de cada planta.
Este ya está pidiendo, por ejemplo, propagación. Ya vemos que se nos salió aquí entre la maceta y podemos sacar 2 plantas fácilmente de ahí. Cada que se vaya a hacer un corte de cualquier vegetal, se recomienda desinfectar cada una de las herramientas, ya sea mediante químicos o con fuego. Le sacamos ya el sustrato ya maduro, hecho, y buscamos hacer 2 plantas causando el menos daño posible. Entonces, miramos a ver, hacemos el corte acá. Ahí está, claramente. ¿Qué hacemos? Le quitamos ya todas estas raíces que ya están bastante viejitas, están ya en descomposición, y dejamos todo lo nuevo, lo organizamos, dejamos lo nuevo. No tener cuidado en la eliminación de las raíces antiguas y en consecuencia lastimar raíces que apenas están brotando puede representar la muerte de la planta. La siembra del esqueje debe hacerse buscando que permanezca drenado y que el agua siempre circule cada que se apliquen riegos, pues de lo contrario la planta se amarillará. Adicionamos un poquito de piedra para darle fortaleza a la maceta y para evitar de que cuando por alguna otra razón la maceta se nos llene de mucha humedad. Organizamos la planta muy centradita, muy organizada, y empezamos a adicionarle nuestro material vegetal. El pino pátula, que ya tiene todo un proceso, está mezclado con carbón. Por naturaleza, las orquídeas deben quedar muy bien apretadas, su sustrato debe quedar muy apretado. Entonces vamos llenando, vamos golpeando para que él se vaya acomodando y se vaya apretando. Sí. Le adicionamos nuestras piedritas. Hasta ahí. ¿Qué función hacen las piedritas? El de evitar de que el sustrato se salga cuando estamos aplicando la humedad. Los riegos deben hacerse con agua sin ningún tipo de tratamiento y directamente sobre las raíces, como mínimo 2 veces por semana. Dependiendo de la variedad, el soporte puede ser la cáscara del pino pátula, tierra, cascarilla de arroz, pedazos de madera o cualquier otro tipo de elemento sólido. Algunas variedades de orquídeas tardan hasta 7 años después de la siembra en entregar su primera flor y debe esperarse hasta 1 año completo para tener una nueva florescencia. Canasta de precios. Durante esta semana, la remolacha presenta un valor promedio por kilo de Bucaramanga, 550 pesos, Cali, 611 pesos, Neiva, 619 pesos. La arveja verde registra los siguientes precios promedio por kilo: Medellín, 2.938 pesos, Ibagué, 2.985 pesos, Bogotá, 3.850 pesos. Noticias agropecuarias. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, realizó un curso de capacitación a investigadores y productores apícolas, donde se plantearon temas sobre manejo de las abejas, componentes de la colmena a la extracción de productos y polinización en los cultivos, además de fomentar el cuidado y protección apícola. Estamos tratando de mirar toda la parte de lo que es los componentes productivos de la parte apícola. Estos componentes los estamos realizando a través de unos investigadores PhD, máster, ¿cierto? En los cuales pues estamos incorporando a esta especie específicamente porque no se habían hecho algunos trabajos de investigación con esta parte de estos investigadores, ¿no? Se está trabajando una ley en la cual ya pasó por Cámara con 2 secciones y una sección en la parte del Senado, en la cual es específicamente hacia la protección de la parte de las abejas y los polinizadores. Agrosavia cumple un papel importantísimo ahí porque tiene la parte de investigación y con otras entidades como el ICA, la parte de las universidades y la academia en forma general, se está trabajando en esta parte de este componente. Al curso de actualización asistieron 25 personas entre investigadores y apicultores, con la finalidad de innovar componentes para la producción, reproducción e implementar más proyectos de protección. Síguenos en @lafincadehoy. Amables televidentes, hasta aquí este capítulo de La Finca de Hoy. Gracias por seguirnos a través de redes sociales y por conectarse todos los días muy temprano
a través de la señal de Caracol Televisión. Recuerde, mañana muy temprano a través de esta frecuencia para conocer más de nuestro hermoso campo colombiano. ¡Feliz día para todos!